Muchísimas gracias porque también de alguna u otra manera pues aprueban de que se haga esta grabación solo con fines pedagógicos. Esto es, digamos, somos una familia y aquí quedan todas las evidencias. De acuerdo, digamos, con el equipo de líderes de aprendices, hemos estado estructurando y pues se ha venido desarrollando la formación de una manera de que ustedes van empoderando de los procesos de formación virtual que tiene el SENA. ¿Por qué digo empoderándose? Porque no nos quedamos dependiendo de. En algún momento, si no existiese un instructor, que siempre el SENA asigna a estos modelos de formación, un instructor, digamos, cuando son virtuales, hay un número determinado de aprendices, digamos, mucho mayor que en los procesos de aprendizaje presenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque un proceso de aprendizaje presencial requiere la permanencia, sí o sí, y tanto del aprendiz como del instructor o de la instructora, ¿sí? Entonces, eso exige que tanto el aprendiz desarrolle sus actividades en ese espacio de formación, como el instructor oriente su formación y explique tema a tema cada día de su formación. En muchos casos de la formación presencial, en el modelo que tiene también el SENA, que es el modelo tradicional, se hacen hasta 7 días, 6 días de la semana, contando de lunes hasta sábado, ¿sí? Y en unas jornadas que se extienden hasta 8 horas de jornadas de formación. A veces se extienden 6 horas presenciales y dejan 2 para trabajar lo que son las evidencias en LMS, pero la mayoría de evidencias son presenciales, allí, ¿sí? En nuestro modelo de formación, que es aquí donde voy a detenerme, de formación virtual, la estructura cambia. Buenas noches, Oscar. La formación cambia. ¿Cambia en qué? En su metodología. Aquí ustedes son actores activos, no son pasivos. Y aunque, digamos, la estructura del modelo de formación del SENA, virtual o presencial, tienden a ser activos en ambos modelos. ¿Por qué? Porque en la presencial hacen, digamos, eh, inician por la fase como nosotros iniciamos, análisis, y van avanzando en los procesos y van haciendo, digamos, su desempeño práctico de manera presencial. Aquí su desempeño práctico lo hacen de manera virtual. ¿A través de qué? De entrega de evidencias, de participación en foros, de preguntas a inquietudes que tienen. Pero ustedes cuentan con el material 24/7, los 360 días al año, ¿sí? 360 días. Y los 365 días. Eso hace de que ustedes tengan su formación en la mano todo el tiempo, a diferencia de la formación presencial con su instructor en el espacio determinado y las horas asignadas. ¿Por qué voy y toco este tema? Porque, pues, como les digo, al reunirnos con los líderes de cada ficha, pues han manifestado de cierta manera que obviamente cuando se entran a estas sesiones se explica la metodología, qué se va a entregar, cómo se va a entregar, cuál es el material de formación, todo está en el material de formación. Y las sesiones sincrónicas, ¿sí? Como miramos y determinamos, no se están aprovechando al máximo como para que usted entre, formule su pregunta. De pronto no siempre lo quiera hacer o lo podamos hacer de manera online, pero sí estamos allí conectados. Usted plantea su pregunta. En algún momento les he dicho que no necesariamente si usted de la ficha 35 tiene que estar en la ficha 35 para el espacio creado. De pronto a usted se le facilitó el día martes o el día miércoles, el día jueves, o incluso el viernes no tienen ustedes asignado, pero yo estoy conectada. Muchos me han planteado preguntas hasta altas horas de la noche y me han visto que yo les he contestado, ¿sí? Sin embargo,
Y eso, digamos, hay instructores y por el mismo modelo de formación que es virtual, no, y digamos, hay horas, en ciertas horas obviamente de la noche, que no están dentro de los parámetros para contestar, porque hay unas horas asignadas, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, digamos que en este modelo es muy importante tener presente y tener en cuenta siempre de que yo soy el que desarrollo. De mí depende, si ahí como dicen los médicos, de usted depende que pueda salir adelante y de su constancia, de su permanencia, de que pueda avanzar en su proceso o se pueda retrasar. Obviamente nosotros estamos para direccionar, para hacer la generación de ese feedback, pero digamos que nosotros no podemos saltarnos de una fase. Siempre, sea modelo de formación presencial o sea modelo de formación virtual, el SENA tiene 4 fases para desarrollar y eso lo vimos al principio en nuestra inducción y estamos en la fase análisis. Nuestro cronograma, voy a compartir nuevamente con ustedes el cronograma. Recuerde que nosotros tenemos, y voy a recordar, 4 documentos que se hacen fundamentales para el desarrollo, pueden ser 4 o 5, por decir algo. Y voy a nombrarlos en el orden que debemos abrir estos documentos o estos dentro de nuestro LMS, que se hacen fundamentales para poder desarrollar evidencia y poder ir avanzando en los procesos. Uno es el que estoy mostrando, nuestro cronograma. Nosotros, a ver, aquí está ya bien. Nosotros obedecemos a un cronograma de formación, ¿sí? Y este cronograma, digamos, desde el principio lo explicamos qué aspectos tiene. Este cronograma no es oculto. A veces hemos modificado, como por ejemplo fechas, actividades, hemos hecho ajustes porque es una planeación. Como decimos, es un cronograma. No es de hierro. La fase análisis. Esta fase inició por allá el 3 de julio, ¿sí? Y esta fase finaliza, precisamente estamos apuntando a que finalice el 15 de diciembre, ¿sí? O sea, toda esta etapa es de análisis. Yo no puedo decir, voy a hacer análisis y hacer planeación y de una vez a desarrollar. No. Son 4 fases, como les menciono, que tiene el SENA. Tiene la fase análisis, es la fase 1. Como decir, es el punto de partida después de la inducción. Pero en el proyecto de formación es el punto de partida. Luego viene la fase de planeación. Digamos lo que de cierta manera es la parte donde me permito hacer la planeación de todo mi proyecto o de lo que estoy argumentando. No me permite, digamos, avanzar en el proceso o así no está estructurado en el SENA de saltar de aquí para allá, porque todo lleva una secuencia. ¿Sí? Yo no puedo decirles, y lo decíamos en el comienzo de nuestro proceso, de que voy a hacer una evaluación para saber quiénes desarrollan, para luego decirle, ah, ok, lo hizo mal el desarrollo, entonces vámonos a analizar. No. Entonces, es tener en cuenta que las fases se hacen por orden y la fase inicial es análisis, como lo vieron. Luego le sigue la fase de planeación, que también lleva un tiempo y un cronograma. Y viene la fase de ejecución. Ahí en ejecución es donde se va a dar el desarrollo de software. Recuerde que el programa y su titulación va a ser análisis y desarrollo de software, no desarrollo y análisis de software, ¿sí? Porque si yo digo desarrollo y análisis de software, digo, ah, ok, ellos deben desarrollar primero y después se van a analizar. Entonces, todo lleva una secuencia. Para obedecer a una práctica, siempre debe haber una teoría, una fundamentación teórica, ¿sí? Y yo no puedo saltar a decir, ok, ya desarrollo, porque esos son los empíricos. Por ejemplo, muchos empíricos aprendieron a programar, pero ¿saben analizar? No. Entonces, ¿en qué se quedaron? En programar, en que usted le debe dar todo para que él haga un desarrollo.
pero ustedes, digamos, su formación es más completa, es analizar y desarrollar. O sea, ustedes pueden hacer las dos tareas, las dos acciones, los dos roles de analista y de desarrollador, ¿sí? O sea, que usted puede evaluar incluso, validar lo que haga un desarrollador. ¿Por qué? Porque usted también es analista o se está formando para ello. Pero obviamente esos procesos son de aprendizaje. Podemos verlo como si nos estuviéramos repitiendo, pero no es así, ¿sí? Estamos ajustando las acciones. Lo que nosotros sí aprendimos en la AP1, si aquí porque estoy mostrando el cronograma, este cronograma obedece a varios bloques. Por ejemplo, el nombre de la fase, aquí está. Hay dos actividades de proyecto. La AP1, que fue la que terminamos, determinar especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son las que nos indican, digamos, todo lo que hay que hacer de las evidencias para poder solucionar estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Por ejemplo, la primera actividad que vimos allá el 3 de julio fue elaborar diagramas de proceso. Elaborar diagramas. Y aprendimos a mirar cuáles eran los diagramas de proceso, conocimos los diagramas de Gantt, el diagrama de flujo, ¿sí? Estuvimos el diagrama de PERN, hablamos de diagramas. Y esto obedeció a otro documento. Entonces, aquí conocimos lo que es un resultado de aprendizaje. Recuerden que el SENA va en su estructura del diseño curricular por competencias, que es el bloque grande, y, y los resultados de aprendizaje. Y para poder dar conocimiento de estos resultados de aprendizaje, se crean las evidencias, ¿sí? Para poder dar respuesta a este resultado. Entonces, y eso obedece a una fecha que inician y a una fecha de entrega, ¿sí? Por eso los procesos con ustedes son muy flexibles en cuanto a tiempos, porque ustedes son sus horas que ingresan, sus momentos que ingresan, que se debe recordar que todos los días se debe ingresar, sí. ¿Para qué? Para que su seguimiento al proceso formativo todo le aparezca en línea verde y no roja o en blanco, como si estuviera ausente de su proceso. Cuando uno se ausenta del proceso de formación virtual, es como si dejara ir a formación presencial, que si en la formación presencial no va 3 días a formación, así sea justificado, lo pueden estar llamando a un comité de seguimiento de evaluación para solicitar la cancelación de su matrícula por estar ausente. Pero eso se hace en el proceso de formación virtual. No. ¿Por qué? Porque son diferentes. En ese sentido, es usted que determina en qué momento debe entrar, a qué horas usted puede entrar, pero debe hacerlo diario. Lo único que dice el SENA, entre diariamente a territorio. Así usted entre, revise y miró, pusieron un anuncio, ya está la grabación, voy a descargar esta actividad o voy a revisar aquello, ¿sí? Y volvió y salió y siguió trabajando fuera de línea. En lo presencial no es así. Si usted se retira de su ambiente de formación, ya lo consideran desertor o ausente y le están llamando la atención por retirarse. Usted debe estar allí permanente. Debe solicitar permiso hasta para, si en un momento dado, debe salir para ir, por ejemplo, va a ir al baño. Entonces, como es presencial, hay un instituto presencial, usted debe decir que va a retirar, ¿sí? Un momento y ya regresa, en caso de que suceda. Pero mire que todas esas reglas o esas normas hay dentro de los procesos de formación presencial, a diferencia de los procesos de formación virtual que apuntan hacia la autonomía. Y ya en el espacio que vamos, sí vamos avanzando, pero debemos seguir ese hilo conductor. No nos podemos saltar, tampoco nos podemos desesperar, ¿sí? Lo que más debemos ejercer es paciencia. Ya llegará el momento de poder programar, poder desarrollar, poder hacerlo, ¿sí? No se desesperen, porque digamos,
si encontramos vacíos acá, que incluso pareciera que estuviéramos repitiendo. Esta es la AP1 que ya vimos, donde aprendimos diferentes herramientas, TIC, para hacer diagramas, para poder desarrollar diagramas de uso, pero aquí no nos están diciendo que volvamos a utilizar las herramientas TIC. Aquí lo que nos están diciendo en la AP2, que dice esta, ¿sí? Para poder terminar nuestra fase de análisis, que tenemos que desarrollar estas actividades de aprendizaje, ¿sí? Estas actividades de aprendizaje, que es la 1, sobre elaborar diagramas y documentación de casos de uso e historias de usuario. En las primeras historias de usuarios que hicimos, digamos, en muchos casos me entregaron una o dos historias máximo. Y ustedes vieron que el tamaño de su proyecto daba para entregar más historia. Este es el momento de ajustarlo. Es más, cuando estemos en planeación, vamos a tener que mirar, por eso no voten su documentación, no la eliminen, manténganla allí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden revisar lo que tienen y poder ir haciendo más ajustes. En planeación se hacen más ajustes. En desarrollo, cuando usted ya va a desarrollar, va a decir, oh, mire, yo no tuve en cuenta tal cosa, pero ya en el desarrollo, que es más fácil porque usted trae todo un proceso de aprendizaje, tanto en análisis como planeación, para decir, ahora sí voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, tenemos que desarrollar estas actividades de aprendizaje y por eso estas dos actividades de aprendizaje, que es representar, ¿sí? Representar el contexto del negocio a través de los diagramas de dominio. Estas actividades iban hasta el 15, pero alargaban hasta el 22. ¿Por qué? Para poder alcanzar, si así, digamos, decimos, uy, no, pero estamos en análisis, 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 y no pasamos, y tenemos a terminación diciembre, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando digamos, si ustedes se van quedando atrasados y van pidiendo más espacio, hay que ir corriendo el cronograma? Entonces ya no se terminaría esta fase en diciembre, sino que se terminaría por allá en febrero. ¿Sí ves? Entonces, hay que ser muy autónomos en este proceso, hay que aprender a manejar los documentos que tenemos, como este documento que es el cronograma, porque me va indicando las fechas, ¿sí? Recuerden que yo siempre dejo también activo entregas tardías y no por ello decir, ay, no, porque me entregué tardío, yo lo perdí. No, ¿sí? Pero es para poder, aunque es flexible, manejar un orden lógico. Ahora, este documento de cronograma es importante que ustedes lo tengan presente, pero hay 3 documentos más, por no decir 4, que tenemos que tener también y ser muy amigos de ellos. Uno, para los procesos de formación desarrollo de la evidencia, ustedes deben aprender a leer comprensivamente las guías y sabemos de dónde tomamos las guías. Por ejemplo, en este caso, tenemos las guías, en este caso la guía 2, que la tenemos aquí y ya a esta altura debemos aprender a manejarla. A veces las guías pueden quedar abiertas, ¿sí? Pero es para poder incentivar en el aprendiz, digamos, el análisis, la inferencia, preguntar, poder redondear, poder decidir, ¿sí? Porque tiene no solamente la guía, amiga de la guía, amiga de la guía, digamos que aquí está, estas son las actividades que ustedes ya las saben, y en las actividades tenemos las diferentes evidencias. Por ejemplo, aquí tenemos validación de mapas conceptuales, es que eso es análisis, ¿sí? ¿Cómo hago yo un análisis? Haciendo mapas conceptuales, casos de uso, historias de usuario, diagramas de flujo, ¿sí? Para poder decir, en el análisis que le hago, decir el software está cumpliendo con los requerimientos del cliente o no está cumpliendo o le falta. En esta parte falta, pero si yo no conozco el producto, no conozco cómo hacer, no utilizo las herramientas, no voy a poder hacer un análisis. Entonces, en ese sentido, encontramos que la guía viene indicando cómo desarrollar cada tema punto a punto. Entonces, si aquí la guía me dice que para poder validar
yo tengo que irme al componente formativo, yo lo que debo hacer es caso, ¿sí? Esa es una de las grandes cualidades y habilidades que desarrolla el aprendiz. Además de ser un libre pensante, es una persona que, por decirlo así, aprende a hacer caso y aprende a seguir instrucciones, no a salirse del panorama, porque entonces se volvería como muy extenso el manejo de ciertas actividades. Entonces, en ese sentido, miramos que si aquí nos dice que nos remitamos al material o al componente formativo, de manera autónoma, yo voy a mi componente formativo, ¿sí? Y en mi componente formativo, ¿qué me indica? Yo abro mi material de formación y, por ejemplo, si yo voy a los diagramas y especificaciones, aquí me indica en los diagramas y de los diferentes diagramas, cuáles son las especificaciones y los análisis de requisitos, recuerdo y profundizo más en las historias de usuarios, que aunque la vieron allá y miraron cómo se desarrolla, hay fichas técnicas y hay plantillas, aquí hay ejemplos cómo desarrollarla. Si yo soy, digamos, eh, intuitivo y profundizo en mi aprendizaje autónomo, yo reviso que aquí lo que me dice es siga los pasos y lo que hago es precisamente seguir los pasos que indica mi material de formación que me lo está orientando la guía. Y ahí ya van dos, tres documentos que he mencionado que son amigos de nosotros cuando estamos en el rol de aprendiz. Y no siempre voy a requerir, ay, es que no me explicaron, porque si en un momento dado, por ejemplo, usted, como cuando yo entré, ¿sí? Ustedes entraron primero que yo y por eso encontraron que, como quien dice, se tuvo que cerrar para hacer el alistamiento, porque ustedes estaban primero y había una fecha por allá alargada, todo estaba abierto y ustedes no sabían ni por dónde agarrar. Pero ya en este momento ustedes, así el instructor no esté, ustedes ya saben cómo seguir. ¿Por qué? Porque tienen un cronograma, tienen una fecha, tienen los documentos en la plataforma. Entonces, el aprendizaje es bastante autónomo. Que sí, se deben aprovechar los espacios que tenemos de atención sincrónica para generar esas preguntas y esas inquietudes que tenemos con respecto a mi proyecto o a mi desarrollo específicamente, ¿sí? Por ejemplo, ayer estuve con un aprendiz y estuvo también otro aprendiz, estuvimos conectados y pudimos, digamos, esclarecer. Y entonces para ellos le quedó más clara la idea, porque aquí es más general y allá, digamos, en los espacios es más individualizado. De manera que usted dice, ah, ok, ya, entonces lo puede captar. Y he visto que aprendices también y aprendices que han entraban seguidamente, ya como que en este momento dicen, ok, ya la capté, y ya se han soltado un poco más, que ya, digamos, hacen su trabajo de manera más autónoma. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, en el material de formación encuentran tema a tema. Por ejemplo, en la guía les indicaba que se solicitaba manejar artefactos y el lenguaje unificado de modelado, el UML. Les decía que hicieran una explicación. Si aquí les dice cuál es el material y les indica el paso a paso, yo lo que tengo que dar es clic y dice ver el video y ver toda la información que me indica aquí, ¿sí? Aquí es, digamos que ese es un gran punto a favor de la formación virtual, porque aquí yo, como quien dice, aquí es donde la oportunidad de medir el aceite de mis niveles de comprensión. Sé leer, sé ver, o sea, no es solamente ver un video por verlo, porque de pronto mi aprendizaje es muy visual o mi aprendizaje es muy gráfico, o de pronto usted descubre que usted leyendo razona, porque leyendo y escuchando puede aprender mucho más. Entonces es importante tener en cuenta cómo es mi estilo de aprendizaje y ponerlo en práctica. Entonces, no se trata de decir o de repetir o de visualizar, porque pues en un momento dado, digamos que en este punto de las actividades es algo que lo hemos, ya lo hemos visto, entonces es volver a retomarlo para pulir las actividades. Pero es que nosotros no vemos
dónde están las actividades. Y ayer, por ejemplo, que se conectaron varios aprendices, me manifestaban de que poco a poco ya han ido aprendiendo a entender las guías, ¿sí? Y seguida de las guías, además para reforzar qué es lo que debo hacer, porque a veces uno de leída dice, por ejemplo, en este punto, en este punto, por ejemplo, vamos a mirar este punto. Ya le digo cuál. Y, por ejemplo, aquí dice, vamos a este diseño de fichas técnicas de recolección de información. Entonces, en este punto, por ejemplo, dice estudiar detenidamente y los conceptos y características definidas en el componente formativo de especificaciones de software. Entonces, ¿qué pasa? Esto dice que hay un tema que se llama, o un componente formativo, que se llama especificaciones de software. Aquí me están diciendo que resuelva algo en sí. Yo quiero saber si alguno interpretó que aquí dice que haga algo específico o escriba algo con referencia a estudiar o lo que ustedes alcanzan a leer o a entender allí. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo de especificaciones de software. Si alguno quiere decirme si interpreta que hay algo que escribir allí, me lo puede indicar, por favor. Si quieren, le pueden levantar la manito. Bueno, voy a mirar el chat que están escribiendo. ¿Alguien quiere comentar? Puede abrir el micrófono. Pues, profe, buenas noches. Básicamente es, pues, estudiar, es que la misma guía lo dice, ¿no? Estudiar los conceptos y características para elaborar una ficha técnica. Correcto. Exacto. Gracias, Geraldine, por tu participación. Yo quiero, muchachos, que ya en este grado que estamos, no me vean como una regañona, no, ni tampoco como que, no, la instructora se enojó. No, no estoy enojada, solamente que quiere que en los parámetros, con todo el cariño que yo se lo estoy diciendo y con todo el respeto que cada uno obviamente se lo merece. Y es para poder que podamos avanzar en los procesos, que no se me vayan a aburrir. De pronto las personas que aprenden desde la práctica, le puede parecer un poquito aburrido el tema de analizar, de leer, de repasar, de que haga aquí cuadritos, de que haga ya plantillas, de que diseñe más. Ay, muy chévere, aprendimos Canva, ahí sí, y entonces ya queremos seguir con Canva y ya como lo aprendimos, ya nos sabe rico Canva y ya para nosotros, ok, pasemos. Entonces, queremos que todo sea práctica, 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 pero es importante tener la fundamentación teórica. Cuando ustedes se rodeen con técnicos, con tecnólogos, con ingenieros incluso, que un ingeniero le vaya a hablar de mapa de procesos, ustedes queden como que digan, ok, yo también sé de mapa de procesos, sí, tenemos esto y estos mapas y puedan formar una conversación sólida con respecto a lo que desde el conocimiento de el conocimiento que ustedes tienen y no quedar como que yo solamente aprendí fue a desarrollar, pero yo no sé esa parte, ¿sí? O sea, no nos quedemos allí. Bueno, no sé, no estoy leyendo muy bien lo que están escribiendo en el chat, pero es en ese sentido que no quiero que se formen discordia ni Profe, inconformidad en ese sentido. ¿Sí, Jaime? Jason, perdón. qué pena interrumpirla. Voy a hacer una pregunta general. En el SENA, o usted como instructora, ¿qué se puede hacer en el caso que un aprendiz, por más de que leyó la guía de aprendizaje, miró todos los documentos que están o las presentaciones, por más de que asista a las reuniones sincrónicas personalizadas y aún así sigue sin entender, ahí ese aprendiz qué puede hacer? Mira, pues Jason es, para los que no lo conocen de las otras fichas, Jason es el aprendiz líder de la ficha 337, ¿cierto? Sí, de la 337. Correcto. Gracias, Jason.
Entonces, la pregunta, Jason, la respuesta sería, como tú lo sabes, en el manual del aprendiz, en el reglamento del aprendiz, indica consultó con su instructor el tema relacionado a lo que se va a evidenciar, se le explicó, es más, buscó el apoyo de su aprendiz líder, y no entendió, y siguió sin entender, y siguió sin entender. Hay otros recursos que se llaman, por ejemplo, y es un aprendiz que siempre está en pie, que siempre está aquí. O sea, no es un aprendiz ausente, que solo llegó a resolver la actividad y por eso no entendió nada. No vio los videos de las explicaciones que aparecen en el material, como le decía Geraldine, que ahí precisamente lo indica. Vaya, lea, vaya, estudie, vaya, mire los videos para luego responder. Entonces, si no lo hizo de esa manera, hay una herramienta que utiliza el SENA, o digamos un proceso, que se llama, en ese caso, nosotros hacemos planes de mejoramiento. Quiere decir que hacemos un plan de trabajo individualizado. Se le volvió a explicar y se hicieron unos compromisos. Se llama un plan de mejoramiento, ¿sí? Un plan de mejoramiento. Se le hizo el plan de mejoramiento y el aprendiz lo logró entender porque específicamente el plan de mejoramiento va enfocado adicional que usted no sabe sumar y en el plan de mejoramiento le ponen suma, resta, división, multiplicación, algoritmo, o sea, le vuelven y le revuelven todo. Cuando su falla solo está en la suma, ¿sí? Entonces, específicamente el SENA utiliza ese recurso del plan de mejora para hacer un plan de trabajo y explicar específicamente el tema que tiene. Por nuestro modelo de formación, digamos, yo no, el proceso como tal, le indica qué hacer, cómo hacer, porque no lo entregó, porque volvió y sacó un bajo rendimiento, entonces ya se debe convocar un comité y seguir el debido proceso, porque perdió esa evidencia, vuelve y no aprueba la evidencia y sigue y sigue y sigue y es más. Y si es un vacío anterior, entonces, y seguimos avanzando, van a seguir los vacíos, porque ustedes ven que las evidencias para poder desarrollar la siguiente debo haber desarrollado la anterior, ¿sí? Hay unas que tienen cadena y están enlazadas. Entonces, se debe utilizar esos recursos del SENA para respetar el debido proceso del aprendiz y si no, ya el aprendiz puede decir es que definitivamente esto no es este modelo de formación, digamos, no es el que yo busco y ya enfoca a otro modelo. No quiere decir que él no pueda, pero digamos de que se le dificulta más. La idea es que lo podamos hacer, porque este modelo es muy flexible en ese sentido, ¿sí? Es donde ustedes mismos van a poner sus tiempos. Pero de pronto la persona definitivamente es más presencial. Va a decir el aprendiz, bueno, yo me voy a, a meter o a estar 6 horas, 8 horas en un ambiente de formación todo el día, porque pues los aprendices a veces entran a las 6 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, ¿sí? Salen a las 2 de la tarde, es más, muchos van físicamente y llevan sus loncheras. Entonces, hay diferentes formas y el SENA tiene esos modelos y su formación es en bloque, ¿sí? Entonces, ahí sí tocaría, digamos, el caso específico, porque no es que el SENA trace una línea recta sobre todo el grupo de aprendices y dicen tienen que aprender de esta manera. Entonces, cuando se identifican esos casos, hay que hacer, digamos, un plan individualizado de trabajo y hay que hacer ese plan de mejoramiento para el aprendiz. Y ya si definitivamente viene por bajo rendimiento, además ausencia, ¿ausencia a qué? A la plataforma. Entonces, digamos, el aprendiz se convoca a los comités que ustedes mismos han asistido,
los líderes de aprendices han asistido a los comités que se han realizado y ahí se sugiere, digamos, de acuerdo con sus estadísticas, con su rendimiento o la cancelación de la matrícula o que él solicite el retiro del programa. No sé si fui clara ahí, Jason. Sí, profe, muy amable. De pronto ahí en el chat, Jaime Alberto tiene la mano levantada para que le dé la palabra, por favor. Ah, sí, aquí le estoy viendo la manito a Jaime. Listo, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Profe, Bueno, ayer tuve la oportunidad pues de enlazarme con el link que usted manda, pues igual yo no soy de la ficha 338, pero me enlacé pues a esa hora que aparece ahí. La verdad me quedé más de media hora y no me pude comunicar. Habían como 5 compañeros que se conectaron, pero no, usted nunca mm, no apareció, pues, aparecí. dicho. Yo aparecí porque era que no tenía la conectividad. Sin embargo, cuando me conecté, cuando tenía pues el internet, cuando llegó el internet, porque ha estado molestando muchísimo, entonces me conecté y les expliqué por el chat que ya estaba conectada. Incluso estaba otro aprendiz y entró otro aprendiz y entró también una aprendiz, Mariana, y entró Miguel. Y a ustedes les escribí por ahí por donde estaban escribiendo y yo ahí estaba. Entonces, y además recuerden que en un momento de atención también ustedes me pueden escribir, o sea, no necesariamente en la atención sincrónica, que si yo no les puedo responder en ese instante, les respondo y digamos, podemos cuadrar un enlace o una conexión aparte. O sea, yo no tengo problema en ello. No, sí, yo además, yo en estos días le hablé por WhatsApp, pero sí le hice una consultica, pero no obtuve respuesta hasta el momento. Profe, no, basándome en lo que usted comentó ahorita, de que cada actividad en la guía de aprendizaje pues tiene como eh, estudiar detenidamente los conceptos y todo eso y lo lleva a uno, digamos, a cierta ficha, ¿cierto? Digamos en la evidencia, en la 1093 AA2, la evidencia 1, que dice elaboración de diagramas de dominio, de modelo de dominio del proyecto. eh, la verdad, todo aparece en el territorio o uno tiene que investigar por aparte. Todo aparece dentro del territorio. Todo aparece en territorio. Esa es la que, Más arribita, la AA2, está en la hoja 6. ajá, todo esto aparece en territorio. O sea, todos están allí, todos los diagramas, las plantillas, todas están allí. ¿Qué es lo único que se debe cambiar o que la deben cambiar? Si ustedes la hacen exactamente igual, no están haciendo plagio. ¿Por qué? Porque la están enfocando a su proyecto. Están siguiendo un modelo de una plantilla. Porque ahí les dice, incluso al final hay una plantilla que dice que coloque la firma de quien lo elaboró. Y si es una simulación, por ejemplo, que yo estoy haciendo dentro de mi proyecto que estoy planteando, yo debo colocar la firma del cliente, ¿sí? Del quien aprobó y de quien validó. Entonces, si usted pues dice, como es una situación de simulación, es una simulación que yo estoy haciendo y yo soy el mismo jefe y yo soy el que estoy elaborando, pues digamos que tengo claro que en la vida real puede ser que sea otra persona, ¿sí? Debo tenerlo claro. Pero eso es en cuestiones de ello. Pero ahí están en el territorio, ahí usted puede ver en esta parte, Jaime, podemos ver están las diferentes diagramas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y aquí está el tema, digamos lo que aquí está todo lo que es el tema de los diagramas y aquí los puede encontrar, las plantillas, los diagramas, todo está aquí en este espacio. Entonces, es solamente entrar, revisarlo y preguntar por el cuarto, digamos, ahí es donde yo recurro. Si no entendí en la guía un poquito,
es importante, digamos que la guía me dice estos puntos. Por ejemplo, el primer punto dice, se debe seguir las características e instrucciones para la elaboración de un diagrama de dominio en el proyecto. El modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo que sean ordenados y sea fácil la lectura, ¿sí? Entonces, esto es de leerlo cómo está el modelo y poderlo hacer. No, como les digo, no está mal que usted quiera hacer la plantilla como está allí, ¿sí? No hay necesidad de irse a otro espacio, porque si usted lo mira, todo lo que está aquí en territorio, abajo aparecen las referencias bibliográficas, ¿sí? Si usted quiere ir directamente a la referencia bibliográfica, váyase a la referencia y consulte estos enlaces que están en los libros. Todos los enlaces abren, ¿sí? Todos los enlaces abren y los que no han abierto, pues se les ha dado solución desde el departamento de soporte. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden buscar aquí en este material referencial o buscarlo de una vez lo que está acá identificado. Ahora, pueden también mirar y apoyarse, como les digo, si yo no entiendo muy bien cuáles son los puntos que debo desarrollar, ¿cuál sería el cuarto documento que me apoya? Sería el instrumento de evaluación. ¿Y dónde encuentro el instrumento? Siempre yo les indico cuáles son los instrumentos de evaluación. Entonces, por ejemplo, el instrumento de evaluación para, por decir algo, para este diseño del modelo conceptual, aquí encuentro, no, aquí está el material y aquí, por ejemplo, en esta actividad de aprendizaje 2, siempre encuentro el instrumento de evaluación aquí. Entonces, aquí me dice, dé clic aquí para acceder al instrumento de evaluación o en su vez, si se necesita un anexo, allí les va a mostrar el anexo. Cuando yo le doy doble clic y abro esa carpetica, aquí me va a aparecer el instrumento de evaluación y me dice que ese instrumento de evaluación es exactamente de la evidencia 1, ¿sí? De la actividad de aprendizaje 2. Entonces, cuando yo lo abro, aquí me dice, identifica el tipo de diagrama apropiado para modelar el dominio. Si dice sí, es porque usted va a poder obtener un 20% digamos, de la asignación de una calificación porcentual. Si usted dice que no, usted mismo va a decir, ok, aquí me falta porque yo no he identificado el diagrama apropiado. Yo no he identificado cuál es el diagrama, ¿sí? Entonces, me voy nuevamente a mi material de formación e identifico cuáles son los diagramas, ¿sí? ¿Cuáles son esos diagramas que debo utilizar, ¿sí? Entonces, luego tomo el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, esta actividad, esta evidencia 1 sobre la elaboración de diagramas del modelo de dominio del proyecto tiene 5 variables para evaluar, ¿sí? Y la última variable le da un 10% porque es que siga las instrucciones para la elaboración del diagrama de dominio del proyecto y el modelo conceptual resultante, ¿sí? Que sea de fácil lectura. Eso mismo lo digo acá la guía, pero obviamente la guía le dice acá que sea de fácil lectura, que es el punto número 2. Entonces, sí tomó aquí dice el instrumento de evaluación, ¿qué es lo que usted debe hacer? Que le digamos que le certifique, le comprueba los puntos que hay acá voy a ponerlo así, a ver si lo podemos visualizar un poquito, así, y ponerlo, y verá que ustedes pueden también hacer este comparativo, ¿sí? Acá, Profe, señor. lo que pasa es que en esa parte sí de pronto me dio un poco perdido, porque igual me coloqué para ver lo que le dicen a uno que uno debe leer y todo, entre los cuales hubo pues como leer los diagramas de casos de uso que hoy ya lo hemos trabajado, la historia de Sí. usuarios, las plantillas de usuarios también, pero digamos como tal, lo que yo le mencionaba ahorita que era el diagrama de modelo de dominios, no lo pude como ubicar bien. Entonces por eso era que le hacía como la pregunta. No lo pude identificar acá el diagrama de modelo de dominio. De dominio.
Dice, por ejemplo, aquí en el criterio de evaluación, dice, representan el negocio en términos de clases abstractas, generando un modelo de dominio consistente. Entonces, tenemos que repasar muy bien el material, porque incluso ayer que estuvimos conectados de manera individual, ¿dónde está el material? Digámoslo acá, este material, aquí indica, por ejemplo, los modelos de dominio, especificación de casos de uso, diagramas de caso de uso, componentes, características, especificación y análisis de requisitos. Entonces, digamos que los modelos de dominio nos los muestra en esta actividad, elemento de diagrama, actividades. Aquí hay un material complementario que nos indica, digamos, O sea, serían como diagramas normales, diagramas de actividades. por eso No es, digamos, directamente o específicamente es un diagrama de encontrar, porque es que diagramas de dominios ahí en el material, la verdad no lo puedo encontrar. Entonces, pero si usted me dice que un diagrama de actividades que si tienen, digamos, diferentes nombres, porque si usted me dice a mí, hágame un diagrama de casos de uso, es muy diferente, si me hago entender. Pero no hay ningún problema, entonces yo me baso entonces por eso, un diagrama de actividades. correcto, porque mira, si tú miras las actividades que tenemos a desarrollar en el territorio, encontramos que tenemos estas actividades. Y hasta aquí, hasta la 94, ¿sí? Hasta la 94 A2 vienen siendo, digamos, viene hablando de la ficha. Entonces, lo que podemos identificar con el cronograma es con la actividad de aprendizaje, podernos direccionar allá el material referencial. Y hay unos materiales referenciales, digamos, que dice que son complementarios. En los materiales complementarios o en el que encontramos dentro del material de formación, dice material complementario. Ahí también encontramos información. Igualmente, yo te busco el enlace donde muestra que los diagramas de dominio hacen referencia también a los diagramas de actividad, ¿sí? Y por eso dice, seleccione el diagrama de dominio que lo usa de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Lo que indica la guía y lo que indica el instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque ellos dos van de la mano. A veces la guía dice lea, pero entonces acá no dice en el indicador realizó la lectura, porque eso no lo puedo medir, ¿sí? Yo no puedo medir que usted haya realizado la lectura. Sin embargo, sí puedo medir si entregó un producto con base a la lectura, ¿sí? O con base a la revisión de un video. Entonces, por eso dice, de acuerdo al video que se encuentra en el material complementario, realizó, hizo, elaboró, diseñó, ¿sí? Entonces, el material de formación va de la mano con la guía y va de la mano con el instrumento de evaluación. Con eso completaríamos los 4 documentos que hacen parte de nuestro proceso de formación. Y obviamente, como tú dices, y como están diciendo los compañeros en el chat que alcanzo a leer, porque pues estoy aquí hablando, entonces no puedo leer y hablar, pero sí encuentro de que por ejemplo, en los espacios de atención sincrónica, de pronto ayer no había buena conectividad y me conecté, digamos, por eso me quedé hasta tarde conectada. Estuve con Miguel, estuve con Mariana, estuvieron otros por el chat. De pronto tú no, ya te habías desconectado, entraste a trabajar y es comprensible, pero digamos que estamos allí. Cuando sea ello, también, digamos, ustedes conocen el chat de Teams, me pueden escribir por allí de manera personalizada y a veces es que no han entrado, no entran los mensajes. No sé qué pasa.
o entran tardíos y a veces les he tenido que preguntar de acuerdo a ellos si ya pudieron solucionar o algo, pero yo siempre he estado como disponible y a la mano para que podamos, digamos, avanzar en los procesos. Y es de eso se trata, de poder entre todos contribuir, decir, avanzar para poder, digamos, dar respuesta a este cronograma y poder entregar. Aparentemente repetición, pero no es así, es profundización más en el tema. Como ven, allá repetimos en la AP1, aprendimos a utilizar ciertas herramientas para el manejo de los diagramas, pero acá, digamos, más que enfocarnos en la herramienta, nos estamos enfocando en poder pulir o, digamos, poder darle más forma a esos diagramas que ustedes ya hicieron. De pronto, ustedes mismos notaron que se quedaron cortos en un diagrama, entonces en esta evidencia lo van a poder complementar, ¿ya? Lo van a poder complementar. Y por eso no pedimos una evidencia una por todas, sino que cada una se suba en el espacio para poder respetar estas actividades y poderle dar respuesta hasta el 12 de diciembre, que están enfocados para poder terminar ya esta fase. Que cuando ingresemos o cuando ustedes ingresen, porque pues no sabemos qué vaya a pasar, como digo, la formación virtual, ustedes son los primeros. Entonces, puede que ustedes ingresen y tengan activa su plataforma, pero cuando ustedes, como van a seguir con su plataforma, ustedes pueden pulir, revisar. Tienen que subirla y esperar hasta febrero que haya contratación de los instructores. Puede que sea yo, puede que sea otro, o sea, no sabemos, o que a uno lo cambien o lo envíen para otra parte. Entonces, no es el instructor, no es el modelo, sino que está en cada uno de nosotros ir desarrollando, ir complementando, irnos como apropiando de cada uno de los recursos hasta llegar a la siguiente fase. Las dos fases, digamos, finales, son las fases que generan más expectativas, que es la fase de desarrollo y es la fase o la fase de ejecución y la fase de evaluación, que es la fase final para ustedes ya tomar su etapa productiva. Pero digamos que hay que seguir paso a paso porque pues no podemos avanzar aceleradamente que se conectan casi en todas las atenciones sincrónicas porque pues requieren más atención y por eso aprovechan esos espacios y se les apoya. No sé si te queda claro, Jaime. Sí, profe, muchísimas gracias. Y pues ahí me disculpa porque pues ahí ya se me sale la mano a veces las conectividades. Ojalá yo pudiera tener también una antena y ser dueña de una conectividad. Ese es, digamos, es el único punto que tenemos en desventaja con este modelo, que pues dependemos de las conexiones. Aunque claro que todos los materiales se pueden descargar y que en otro momento, si algo, pues específicamente si quieres nos conectamos o más tarde o de pronto mañana, me haces la pregunta y yo estaría aquí, digamos, tratando de socializar. A algunos les puedo contestar los fines de semana, a otros no les podría contestar. Pero si me generan la pregunta, yo voy vaciando chat o correos de acuerdo a lo que ustedes están generando. Ok, profe, muchísimas gracias. No, Dios la bendiga. no, a ustedes siempre. César está levantando la mano. Sí, profe, como vamos bien, ok. Profe, vea, yo tengo una preguntita y es que respecto a estas actividades como tal, se puede decir que algunas se toman como retroalimentación, ¿no? De lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces ahí dice que, digamos, hay que mejorar algunos aspectos de lo que hicimos, pero si en las actividades pasadas yo ya lo hice todo bien, o sea, yo estoy revisando y yo ya tengo prácticamente todo, no le puedo agregar ni quitar porque según lo que requiere el aplicativo ya está bien. Entonces yo podría volver a presentar esas mismas actividades o sea, esta vez y no me pasa nada o tengo que sí o sí modificarle algo. O sea, no, Por ejemplo, perdón, le interrumpo ahí, pero o sea, no son todas las actividades porque obviamente hay algunas nuevas, pero digamos en las que hay que volver a
hacerle mejoras y todo eso. Y la verdad yo estoy revisando y en mi aplicativo por lo menos no hay que hacerle mejoras en nada porque yo lo especifiqué así. Y así pues está bien como lo dice. Por ejemplo, yo vi actividades como por ejemplo, casos de uso. Yo me imagino que tú te refieres a lo del tema de casos de uso, de historias de usuarios que ya se trabajaron, ¿sí? Sí, eso es mi... Digamos que nosotros no trabajamos plantillas, trabajamos casos de uso en el tema de diagramas, pero no trabajamos plantillas de casos de uso. Esa es diferente. Entonces, si yo tengo el caso de uso y voy a hacer una plantilla, yo debo mirar si mi plantilla está de acuerdo con el caso de uso. Por ejemplo, yo miré en algunos del principio, pues como estábamos aprendiendo digamos, las herramientas TIC para hacer casos de uso, entonces miré que en algunos proyectos hicieron casos de uso del proyecto, ¿sí? Y recuerda que el caso de uso se trabaja por procesos, ¿sí? Por ejemplo, mi proyecto puede hablar sobre, por decir algo, una página web por decir algo, de e-commerce, ¿sí? O puede decir que es una página web informativa, pero resulta que es informativa sobre qué. Entonces, no es información sobre todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, ¿sí? Y habla sobre ello y todo. Entonces, ese es el proyecto general. Muchos me hicieron el caso de uso sobre el proyecto general, pero hay que tomar este proyecto general y desglosarlo. Y así mismo como yo lo desgloso, por ejemplo, en un software de comercio hay ventas, hay facturas, hay compras. Entonces, cada uno de esos procesos lo debo desglosar. ¿Dónde interviene la compra? ¿Dónde intervienen los proveedores? ¿Cuál es el proceso de sí? ¿Cuál es el proceso de venta? Entonces son los procesos que yo debo desglosar dentro de mi proyecto. O sea, el proyecto es macro, pero cada un proyecto, para que sea un proyecto, obedece a unos procesos. Entonces yo ahí tengo que estructurar cuántos casos de uso me salieron, cuántas historias de usuario me salieron. Por ejemplo, algunos también en la primera y se los valí. Puede ser que, porque estamos iniciando. Entonces, me tomaron un proyecto y me hicieron una historia de usuario por todo el proyecto. Una historia de usuario. Entonces, también la historia de usuario se revisa y se miran los procesos y se crea la historia de usuario, ¿sí? ¿Por qué la estamos mirando? Porque, por ejemplo, ya en un proyecto real, como ustedes ya sean titulados y tengan su proyecto real, recuerden que nosotros no vamos a hacer, en muchos casos no se hace diagrama de uso, historia de usuario, se hace plantillas de historia de usuario, plantillas de diagramas, ¿sí? Sino que usted escoge de acuerdo a ese, el cuál va a utilizar, qué diagrama va a utilizar para poder, o por ejemplo, para un proceso utiliza el diagrama de casos de uso. Para otro proceso, puede que utilice la historia de usuario, pero está todo dentro de su proyecto. Verlos todos, pero obviamente, y por eso nos enfocamos para todos los aspectos. Pero cuando ya uno está ejerciendo, incluso uno utiliza algunos, no todos, ¿ya? Pero hay que conocerlos. Entonces, si tú miras... Sí, profe, yo mi proyecto como tal basa en una tienda virtual, algo parecido, o sea. Y la fase de análisis y eso, o sea, a mí ya me quedó bien esa parte, a mi criterio quedó bien. Y lo único que tendría que hacer es adaptar, o sea, eso mismo que hice anteriormente, adaptarlo a plantillas y listo, y sale eso. ¿Sí, okay? Correcto, exacto. Y obviamente pues, Okay, tener si ya lo miraste y ya lo revisaste y basado en tu experiencia, pues porque aquí tenemos de todo, aquí tenemos aprendices que incluso ya son ingenieros, pero bueno, les dio por estudiar esta parte y digamos, de cierta manera, tienen que recorrer todo este camino porque no pueden saltarse más adelante, ¿sí? Y a diferencia de otros que como lo manifestaron al comienzo, no saben absolutamente nada de lo que es analizar y desarrollar, porque sus áreas de acción son otras.
pero esto les gusta. Entonces están desde cero aprendiendo a hacer un análisis, aprendiendo a reconocer requerimientos, cuáles son esos requisitos, cuáles son esas compatibilidades, están conociendo software y hardware, o sea, hasta aprendiendo vocabularios nuevos cuando son de otras áreas. Entonces, en ese sentido, puede que César dirá, yo llevo una ventaja y es verdad, pero entonces obviamente tú analizas lo que entregaste allá y revisas y al menos miras que tienes que cambiar, por ejemplo, que la actividad, la evidencia, no es la misma evidencia que entregaste allá, porque allá decía elaborar diagramas. Y acá ya dice, por ejemplo, especificar, ¿sí? O diseñar, ya dice diferente. Entonces, tengo que me fijar en esos detalles y si tú consideras que son los mismos, pues entonces tú los puedes aportar. Y eso no es plagio porque pues esa es tu producción. Sí, profe, entiendo, sí, o sea, pues esta fase de análisis la verdad me está dando duro porque yo como tal soy desarrollador, ya he hecho estas cosas, pero nunca como tal he hecho lo que hemos venido haciendo, ¿sí? O sea, de poner las plantillas de usuario y todo eso, o sea, la historia de usuario, crearla y todo, la verdad, primera vez que lo hago y me está dando duro por eso, pero como tal ya me queda más claro lo que hay que hacer. Ok, y fíjate que César, en ese sentido, pues ahí es donde uno, cuando uno ha sido como de la práctica, el desarrollador y pasa a la parte de análisis, ahí es donde uno debe hacer como esa apertura mental y como que estar abierto al cambio, porque, o digamos, a la complementación de lo que yo ya sé. Entonces, por decir algo, a futuro, tú ya no solamente vas a programar, sino que vas a estar en capacidad de, a través del análisis de un software ajeno, poder decir si ese sí es viable o no es viable, porque tú ya vas a saber analizarlo. O sea, tú vas a empezar desde el comienzo y puedes proyectar si ese sí va a funcionar o si no va a funcionar. Porque tú sabes que a veces cuando uno desarrolla y ya lo lanza y no ha hecho toda esta fase, se dan cuenta de que era un producto muerto. O sea, que me gasté un tiempo desarrollando cuando no dio el resultado que esperaba. Entonces, por eso es importante, digamos, en el proceso de formación, ya sea a nivel universitario. Tú llegas a la universidad y te van a empezar también por los fundamentos teóricos. Y uno espera en la universidad, espera el momento de cuándo voy a abrir, cuándo voy a desarrollar, pero cuándo. Y eso le van dando a uno cantidad de cursos, materias o asignaturas que uno dice, pero esto no tiene como coherencia con lo que yo quiero saber. Y tiene uno que esperarse a niveles muy superiores para medio tocar los temas que uno quiere. Y ahí tiene uno que poner de su parte para profundizar, porque si no, también, digamos, se abarcan temas porque uno tiene que avanzar y queda uno como quien dice, ay, apenas esto y esto era lo que yo quería. O sea, es eso, es como uno adaptarse a los diferentes modelos para poder. Entonces, yo en ese sentido es la invitación, sea que seamos expertos, sea que seamos nuevos, todos estamos como en este mismo proceso y no podemos ir como un volador sin palo y dejar a los que están atrás, sino que más bien poco a poco vamos a ir avanzando. Porque pues el tiempo lo da. Son 2 años que estamos en esto y tú sabes que para poder desarrollar. Pero gracias por ese aporte también. Voy a mirar quiénes más están alzando la mano. Está, está Jason. Jason. Ah, bueno, Brian, dale. Sí, profe, era para pues decirle que sí, esas plantillas, esos diagramas se van relacionadas a lo que es el proyecto de uno. O sea, si, por ejemplo, yo tengo un local o sea, una tienda y hablo sobre de mi tienda a los diagramas, a las plantillas. Sí, claro, es enfocado en su proyecto,
¿sí? Por eso dice que en el software a construir, en el software a construir. Sí, es sobre su proyecto. Algo así. Ahora sí, Jason. Profe, ¿qué posibilidad hay que en las sesiones en línea que tenemos así como hoy, usted de pronto nos pueda presentar otro material diferente al que propone el SENA? Por ejemplo, colocar ejemplos de lo que toca hacer en cada evidencia, como para que los compañeros que tengan muchas dudas se les despeje eh, la idea o las preguntas que tengan frente a lo que toca hacer en cada guía. Que por lo que yo leo acá en los chats, en el WhatsApp, yo creo que hacia allá van dirigidas varias de las preguntas de los compañeros, que muchos no saben qué es lo que toca hacer o cómo toca hacerlo, no se guían muy bien con lo que hay en el material del SENA, sino que están de pronto buscando es un material diferente. A ver si usted de pronto nos puede proponer otro diferente al que da el SENA. Uy, sí, profe, porque la verdad ese material que da el SENA me parece que está muy plano, o sea, con todo respeto ahí, pero yo sé que hay algunos compañeros como Carlos que dice que se las sabe todas ahí en esa, pero pues todo bien ahí, ¿no? Pero la verdad está demasiado plano ahí, pues para un conocimiento, porque no da como un ejemplo para uno poderse guiar, ¿sí? Y pues usted sabe que en este proceso de aprendizaje no todos tienen la misma capacidad de aprender que otros. Pero el material tiene ejemplos. Es que es eso lo que yo veo. El material de formación siempre hay unas actividades, por ejemplo, siempre el material, yo lo puedo traer, claro, por supuesto, hay muchísimos referentes, pero dígame si aquí que está como explicado, que está bastante, digamos, tiene la evidencia, tiene cada, por decir algo, esto es la evidencia y esto es lo que hay que hacer y están las plantillas, están los ejemplos para utilizar. Pero obviamente, pues ustedes me lo están diciendo, me lo están pidiendo, yo se lo puedo decir y se los puedo aportar en otra, por ejemplo, el martes, vamos a traer y específicamente podemos decir, bueno, queremos mirar exactamente cuáles son las, por decir algo, las plantillas para hacer los requerimientos. Las plantillas para hacer los requerimientos. Por ejemplo, aquí estaba mostrando yo en esta evidencia de producto que dice ficha técnica, ¿sí? Ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencias para el contrato y listas de chequeo. No podemos decir que ya sabemos hacer listas de chequeo, pero sí hemos visto listas de chequeo. Por ejemplo, las listas de chequeo de los procesos de formación. ¿Qué permite una lista de chequeo? Medir si yo estoy cumpliendo con los requisitos o con los requerimientos del cliente para el caso específico de los software, ¿no? Entonces, yo puedo mirar una ficha técnica y mirar cuáles son las fichas técnicas, cuál es el contenido. Y como lo dice Geraldine, ahí están los ejemplos, pero yo puedo traer otros ejemplos de fichas técnicas. Ahora, por ejemplo, dice, mire la ficha, las especificaciones que tienen los referentes técnicos, por ejemplo, en esta, dice especificaciones de los referentes técnicos de hardware, de software y estimaciones de las condiciones económicas. Entonces, ¿qué me invita esto a leer? Esta, por ejemplo, en el caso de esta evidencia, que debo saber, uno dice, bueno, aquí estamos aprendiendo software, pero para saber software es importante saber qué hardware me soporta mi software, ¿sí? ¿Qué tanto sé de hardware? Porque hardware y software van complementados, y eso lo vimos por allá al principio. Entonces, debo saber, por ejemplo, aquí tenemos ese material, en el material de formación, tenemos unas plantillas o unos cuadros, por decir algo, en donde viene indicando, ya lo busco, exactamente aquí en especificaciones de software. Vamos a mirarlo. Y aquí hay unas fichas técnicas, por ejemplo. Y en estas fichas técnicas, por ejemplo, aquí me viene diciendo qué características tiene un producto, ¿sí? Y cuando hablamos de un producto, tenemos que mirar de estas especificaciones, me hablan del software, pero también hay especificaciones de hardware. Entonces, si yo tengo un requerimiento de software
va de la mano de un requerimiento de hardware. Entonces yo debo crear un cuadro, y aquí hay el ejemplo de un cuadro en donde me indica, por ejemplo, qué tipo de software es, ¿sí? O sea, qué herramienta de software debo pensar, en qué lo voy a correr, decir algo así, en qué lo voy a montar. Y en ese caso César conoce que yo debo saber en qué voy a correr ese software. Entonces, ¿qué necesito? Un sistema operativo, sí. ¿Y qué sistema operativo va a operar? Entonces, debo conocer cuáles son esos sistemas operativos existentes que ya lo vimos, pero que yo voy a utilizar para el desarrollo del mío. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un software, por ejemplo, que va a ser, digamos, va a poderse ver en web, no necesita como tal de un servidor local. Entonces, yo voy a utilizar, por decir algo, mi sistema operativo de Windows. ¿Y qué Windows voy a utilizar? 10, 11. ¿Cuánto me cuesta? O sea, que tengo que aprender esa ficha técnica, ese requerimiento que me están pidiendo, que sí está en el material de formación, como un modelo. Solamente es tomarlo de allí y poder complementarlo con lo mío. Por ejemplo, cuando me dice, si yo necesito un Windows, entonces, ¿qué equipo necesito para poder que corra ese equipo? Yo me tengo que ubicar en la posición de desarrollador, ¿sí? Y tengo que colocar cuáles son esas especificaciones. ¿Por qué? Porque en este punto que estamos, ¿dónde está el? En este punto que estamos, nos está pidiendo la guía específicamente. Vamos a mirar acá. ¿Dónde está la guía? Ah, bueno. Aquí la guía. ¿Qué dice la guía? Acá. La guía, por ejemplo, me está pidiendo, bueno, yo tenía aquí el cronograma. La guía me está pidiendo estas especificaciones de hardware y de software. Quiere decir que tengo que saber que ellos tienen compatibilidad, y ahí está en el material de formación porque yo misma lo vi. Dije, bueno, el material de formación y el referente bibliográfico lo profundiza más. Entonces, tengo que hacer un cuadro en donde especifique cuál es el software que voy a utilizar y cuál es el hardware que voy a utilizar. ¿Para qué? Para generar las condiciones económicas. ¿Cuáles son las condiciones? Esto usted dirá, no, es que yo soy el que estoy desarrollando, es mi empresa, es para mí, entonces no tiene costo. Sí tiene un costo. Este es el momento que estamos en los procesos de aprendizaje, y si nosotros no hacemos costos, no vamos a poder cobrar, ¿sí? Entonces, mira que aunque se me pide que haga un costo. O sea, ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, si yo digo que necesito un equipo, un Core i5, ¿sí? Por decir algo, necesito un Core i5 con memoria de 12, con 12 de RAM de memoria y un disco sólido de 1 tera, tengo que saber cuánto me cuesta ello, ¿sí? Cuánto me cuestan las memorias, cuánto cuesta. Y esa sí es, digamos, de entrar a las diferentes páginas que hay. Si quieren, entran a Unilago, si quieren, entran y miran los costos que hay ahora, a hoy, en el mercado para poder balancear esos costos. Quiere decir que ustedes pueden presentar una propuesta válida a un cliente, decirle, si usted vamos a montar este equipo, vamos a montar este software, esta herramienta, es importante que la corra en un equipo que contenga Windows 10, y eso es lo que se llaman las características o la ficha técnica de cada producto. Pero primero tiene que ir cuál es el requerimiento para poder después sacar este otro punto que se llaman fichas técnicas, ¿sí? Y si ustedes lo desean así, pues ya el martes podemos traer ejemplos de cada una de estas fichas, digamos, de estas fichas técnicas, de los diagramas, y con unos ejemplos específicos. Pero ya de ahí ustedes toman los modelos, porque por decir algo, no puede decir que yo traigo un ejemplo, pero no podemos decir que ese ejemplo sea generalizado para todos. Porque, por ejemplo, el caso de uso que utilizó y digamos, los diferentes diagramas
que utilizan cada uno en sus proyectos no es el igual del uno del otro. Puede que el uno lleve más casos de uso o lleve más actores, otro lleve solo 2 actores, otro lleve 3, lleve 4 actores dentro de un proceso y llevan diferentes subprocesos. Otros no llevan tanto. Entonces, cada proyecto es diferente, cada caso es específico, pero el modelo está generalizado, ¿ya? Y nos dicen, por ejemplo, cuáles son las convenciones. Puede que algunos tienen más líneas discontinuas que más líneas directas, ¿sí? Cuando yo manejo los diagramas. Otro puede decir, por ejemplo, cuando hago un diagrama de flujo, puede decir que puede tener más procesos, más subprocesos y más, digamos, más aspectos a resaltar que otro proyecto. Entonces, es poder seguir la secuencia, como le digo, o poder revisar a profundidad el material, aunque a algunos les parezca, por ejemplo, como en el caso de César, y es válido. O sea, nada es, para él le parece, por ejemplo, que está bastante plano, pero de pronto para otros le parece que está bien. Y es, digamos, seguir los pasos. Pero hay mucho material que no necesariamente puede ser eso, como les dije al comienzo de todos nuestros procesos, está el Google académico. Nosotros podemos, en estas, digamos, en estos motores de búsqueda, podemos hacer, que son búsquedas especializadas, estos buscadores académicos, podemos buscar ejemplos, podemos buscar profundizar sobre casos de uso y vamos a encontrar bastantes casos que son reales y que pueden apuntar a lo que nosotros estamos haciendo, sin llegar a decir que estamos haciendo un plagio. Que no se trata de copiar y pegarlo, sino de entenderlo, ¿sí? Cuando yo entiendo un diagrama, puedo decir, ok, entiendo y lo enfoco en mi proceso, entiendo mi proceso. Entonces, eso es, y yo lo puedo hacer, digamos, el martes, traerle varios ejemplos de de las diferentes actividades que tenemos para la entrega, para entregar. Entonces, es válido lo que dice César, es válido lo que dice Jaime, y podemos traer como ejemplos específicos para que podamos desarrollar las actividades. Como los que se basan por obviamente el material y ahí está dando paso a paso. A mí me parece que el material de formación, digamos el componente formativo, no es que sea plano, sino que está dado sencillo para que digamos, como quien dice, esto es lo que le están pidiendo, hágalo como está aquí y siga los pasos. Mientras usted pueda, digamos, ir desarrollando esa habilidad, ir buscando, ir afianzando. Pero ahí está, digamos, todo, y además el material referencial o los referentes bibliográficos que se encuentran acá también lo complementan. Si usted va a cada uno de ellos, lo complementa, ¿sí? Y digamos que no es solamente, mire que no es que el SENA lo tomó aleatoriamente y ellos se creen un Dios. No, no somos un Dios, somos una entidad y una institución que ha permanecido en el tiempo precisamente porque nosotros no nos consideramos un producto terminado. Siempre estamos en ese proceso de mejora continua. Y en ese orden de ideas, pues siempre van a encontrar diferentes materiales de información. Por ejemplo, este material que habla pues, de teoría general de sistemas es de la Universidad de Chile. Mire que no es del SENA y el SENA le está dando el crédito a la Universidad de Chile. Y aquí hay muchísimas otras referencias con respecto a lo que nosotros necesitamos que están allí dentro del material o el componente formativo. Lo que pasa es que hay un componente que también es complementario y nos dice, revisa el material complementario. Y en ese orden de idea, mire que aquí el material complementario habla es de videos, ¿sí? O sea, no es texto, sino video. Este, por ejemplo, son artículos de revistas científicas. Entonces, usted lo puede revisar, ¿ya? Entonces, digamos, apartar los tiempos. Yo voy a buscar materiales, digamos, referentes complementarios de aquí, donde muestran ejemplos, diferentes ejemplos, para hacer los diferentes procesos. Específicamente, si ustedes desean, me pueden indicar cuáles son los temas que más, digamos, necesitarían como afianzar. Y yo tomo nota y les digo, ok, el próximo martes, en la formación, hablamos de este y este tema. Muchas gracias, profe.
Si quieren, lo pueden escribir porque igualmente yo cierro la formación y me hago a leer. No quiero que se forme pues el SAS como tema de discusión, porque pues todos somos libres pensadores. Es válido lo que dice César, es válido lo que dice Jaime, también es válido lo que dice Carlos. Si Brian pregunta, ese es su modelo de preguntar, no podemos que pregunte otra vez. No, porque pues todos tenemos maneras diferentes de aprender. Pero sí, específicamente, digamos, díganme qué temas, digamos, o qué evidencia como tal quisieran específicamente que trajéramos ejemplos de otras partes, de otros referentes, e incluso yo mostrarles de aquí mismo, que no es tan plano como lo vemos. De pronto sencillo, en un vocabulario sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en un nivel técnicos. Y así nos ha pegado duro el tema de norma JAPA. Cuando estemos en un modelo en formación profesional, ya como tal en universidades, en establecimientos de educación superior, si no nos afianzamos y nos acogemos a ello, allá sí es más teórico. Allá sí es mucho más teórico. Entonces, los escucho, porque pues hoy digamos que ha sido una jornada productiva, porque pues hemos podido aclarar, no sé si a ustedes les parece de esa manera o, o así les parece bien o qué quieren, digamos, enfocar. Los escucho. Profe, con respecto a las próximas actividades, ¿no hubo forma de pronto de recortar alguna? Lo que pasa es que obviamente yo obedezco una autorización, ¿cierto? Y eso puede ocasionar, yo sí quisiera recortar, obvio, para poder. Voy a volver a proponer el lunes a primera hora y de acuerdo a ello, pues yo modifico y les notifico que se han modificado unas actividades o se han unido unas actividades para dar respuesta, digamos, a lo que eh, Jaime me está diciendo y obviamente Jaime es el que más insiste en recortar un poquito las actividades. Porque pues a veces sí se ve que hay unas que pues tienden como a ser repetitivas, pero lo que pasa es que cuando se unen, si se une una con otra, más que deben apuntar como que esto lo sabemos. Pero voy a hacer el escalamiento porque pues yo no direcciono sola. Yo tengo, digamos, arriba mis coordinadores. Entonces yo no puedo decir, sí, muchachos, quitemos aquí, pongamos allá. No, porque pues hay un equipo diseñador. Entonces yo les solicito la autorización y ellos me dirán si puedes o no puedes. Porque vea que en la actividades anteriores, yo considero que nos favoreció mucho y no fue bien. Sí, sí, hay unas. Por ejemplo, yo soy más de, menos de foro, pero yo los dejé que trabajaran el foro por el tema de que como a principios, obviamente hubo temas de administrativos, entonces hubo como un lapsus. Entonces yo dije, pues para que no paren, trabajen en el foro, ¿sí? Entonces, pero yo en lo personal, digamos, el tema de foro, voy más apuntado a que es mejor el desarrollo de la evidencia, más que el foro, digamos como tal. Entonces, una de las cosas que pues limito son los foros. Entonces, los Sí, foros, sí, yo también pensaba lo mismo. Los foros es como subir una investigación y con el objetivo de no ofender a nadie, pues en los 3 puntos que uno debe decir, dar opiniones a los compañeros, uno siempre les va a decir que estuvo bien, pues como por evitar impases y evitar. Si era como de sobra. sí, exacto. Y sí, pero yo digamos que dejé este foro porque pues como les digo, al principio estábamos como que no sabíamos. O sea, hay ciertas situaciones administrativas que se presentan, que digamos el tema y más todo este año que ha venido, que ha ido, que están en temas, ¿sí? De elección y todo eso, pues digamos, como es una institución del Estado, hay ciertos límites administrativos, entonces hasta que no se habilitó,
no se pudo dar vida libre. Entonces yo tuve que dejar el foro. Pero la idea es a seguir, evitar el margen por, y van a ver que cuando ya vamos avanzando, ya como que se van recortando, como que el SENA piensa, al principio hay que como meter la ficha para que reconozca, y como mucho, como lo dijo César, a veces hasta el mismo tema de la plataforma, no me acuerdo si fue César o quién, y el mismo tema de la plataforma todavía como que pega a la plataforma. Entonces es como quien dice, ahorita somos más extensos, pero en la medida que va avanzando vamos aportando más cosas. Entonces sí, como tenerlo presente. Voy a hacer la gestión y yo les estaré informando, ya sea por el grupo de WhatsApp y compartiéndole la guía, perdón, el cronograma de actividades. Pero mira que para muchos, cuando hicimos los ajustes en el anterior, aunque nos rindió, por ejemplo, algunos también se confundieron, como inhabilité ciertas actividades que no la encontraban, que no la veían, y ahí estaban, por donde siempre la hemos colocado. Esperemos que si nos las aprueban, esta vez sí le apostemos 100% para que todo nos salga derechito. Profe, vea, yo acá tengo una pregunta y es, digamos, sobre la evidencia del mapa conceptual sobre validación de documentos. O sea, ¿hay que hacer el mapa conceptual sobre validación de documentos, que es un tema, o hay que, digamos, dependiendo de ese tema, aplicarlo al proyecto a lo que lo venimos realizando? Claro, la validación de documentos es con referencia a los documentos que se validan dentro del desarrollo de tu software, ¿sí? O sea, porque es que no solamente es hacer un desarrollo, hay que ir documentar ese desarrollo. O sea, yo tengo que presentar unas actas, tengo que mirar los documentos, tengo que concertar con mi cliente. O sea que sea en este momento, como digo, simulado o real, yo tengo que tener una concertación. Un cliente me puede decir, no, esos colores no me gusta, ese diseño no me agrada, esta tipografía no, pero yo tengo que ser concertada. Yo no puedo ser arbitraria si yo le estoy trabajando a un cliente, decirle, mire, esto es lo que usted tiene en su desarrollo. Y si le gustó bien y si no, dígame, porque pues usted hizo un contrato conmigo. No puedo ser así. Por eso es que se hace desde el análisis y esta documentación, esta validación de documentación es todo lo que tiene que ser concertado con el cliente. Y obviamente enfocado al desarrollo de mi software. Sí, yo entiendo. Bueno, profe, y en esta evidencia de elaboración de diagramas de modelo de dominio del proyecto, allá hay que hacer como tales diagramas de clase, ¿cierto? Diagrama de actividades. Ah, ok. Yo estaba haciendo el de clases. Y lo que yo les decía, bueno, César está levantando más la mano. ¿Alguna otra pregunta? No, así sería todo. ¿Sí? Este cronograma está apretada las fechas de entrega, ¿cierto? Está apretada, por ejemplo, del domingo, pero fue porque corrimos estas. Dijimos, no, corremoslas y las corrimos. Digamos que estas eran las de esta semana, pero como se corrieron, entonces están hasta aquí, ¿sí? Hasta el 22 del domingo. Pero si en algún caso no la pudieron entregar, quedan porque temas de cronograma, no puedo decir, modifico la fecha y la corro el 29, entonces ya tendría que correr aquí, correr allá, montar nuevamente el cronograma. Entonces vamos a hacer una cosa, si no la pueden entregar todas el 22, que es domingo, pueden entregarla así, diga que es con entrega tardía, ¿sí? No les voy a tener en cuenta que el tema de entrega tardía, que pues ya si me la entrega tardía, digamos, o este mismo periodo de mes, pues entonces voy a tener presente de que yo no les voy a decir, ok, le voy a quitar unos puntos porque me la entregó tarde. No, normal, ¿ya? No voy a tener en cuenta para esa calificación el tema de que
me entregó tarde, entonces le voy a cobrar por la entrega tarde, ¿sí? Porque sé que está bastante ajustado, aunque creí que obviamente porque como lo mostramos, es como si estuviéramos repitiendo, pero estamos expuliendo, ¿sí? Hay unos temas que son nuevos, pero digamos que es también del mismo tema de diagramación, de diagramas. Profe, Entonces, excelente colaboración. Muchísimas gracias. sí, no se preocupen. O sea, en últimas, no se preocupen por ello, porque pues entendemos que está bastante apretada la agenda. Y el tema de que es lo que dice Jaime, puede que un solo trabajo, por ejemplo, si hubiéramos unificado uno solo, puede que salga más largo, pero ustedes se sienten como mejor, como que es uno solo y no tengo que revisar. Yo entiendo la posición de ustedes de no tengo que revisar que esta evidencia es el mapa, que esta evidencia es esta, que esta evidencia es aquella. Entonces, sino que pues en un solo envío toda mi evidencia y hago un solo documento para la entrega. Pero entonces vamos a revisar si en estas próximas, que es para noviembre, digamos aquí, a partir de la otra semana, puedo estructurar, o al menos si no puedo estructurar estas de noviembre, de octubre, que ya cierran, a organizar las de noviembre, ¿listo? Que es a partir de esta, inicia el 30, ¿sí? De pronto estas ya las terminamos hasta el 29, porque ya nos coge pronto. Si las puedo modificar, pero voy a empezar a modificar esta más que esta. ¿Listo? Ahí me está alzando la mano. Está una vez. Ok. Entonces, mis estimados aprendices, no sé si tienen alguna otra inquietud. Les comento, si me quieren escribir, ¿qué tema en específico Profe, la quieren? asistencia. Gracias. Ok, ya se las comparto. Entonces, si desean, digamos, me pueden escribir en el chat, el tema en específico que a usted le gustaría que le trajéramos ejemplos de otra parte o de aquí mismo yo los puedo buscar para podérselos traer sobre un tema o una evidencia específica. Por ejemplo, si usted quiere mirar este tema, por ejemplo, este de especificaciones que estábamos mirando, cómo se hace la tabla de especificaciones de los referentes técnicos, tanto de hardware como de software, y cómo digamos, para poder hacer la estimación presupuestal o el estimado para poder hacerla una cotización, ¿sí? Mira que combino la parte económica con la parte técnica, porque para poder decir cuánto le sale un producto o un servicio a una persona, tengo que saber qué elementos van implicados y qué porcentaje se le aumenta en este caso. Entonces, hay que hacer una plantilla, hay que hacer un cuadro, por decirlo así, y poder diseñar esos costos y poder decir cuáles son esos requerimientos, tanto de hardware como de software, cuáles son esas especificaciones y cuánto cuesta cada parte, ¿sí? Para decir, bueno, ok, o sale mejor, por ejemplo, yo comercializar un software o mejor montar un software específico. Entonces, yo puedo traerles ejemplos, pero ustedes me deben decir cuáles, porque por decir algo en una sesión que normalmente debe ser de 1 hora, no vamos a abarcar todos estos ejemplos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escribirme allí y con todo gusto les voy a dar respuesta. O si ustedes me dicen ahorita mismo cuál les gustaría ampliar, pues la próxima sesión yo se los amplío y traigo los ejemplos específicos para que ustedes tomen. Si lo tienen, pueden decirlo. Si no, me lo pueden escribir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo creería, pues, ya que ninguno habla, pues, a partir de esta nueva actividad que empieza ya el lunes, de pronto sí plantear en cada actividad alguna metodología diferente como lo solicitaron los compañeros. Pues con Ok. respecto a los ejemplos, a partir O sea, de las próximas actividades. dice, Sí, exactamente.
O sea, como quien dice, no, no estoy compartiendo. A partir, ustedes mismos también tienen su cronograma, entonces tienen que ser, porque digamos, la construcción aquí del conocimiento es colectivo y se hace más chévere con la participación de unos, de unos y de todos. Si todos participamos, lo hacemos más colectivo y más agradable. Entonces, es a partir de acá, digamos, de lo que dice, de acuerdo a lo que está hablando Jaime. La idea es a partir del 23 poder traer estos ejemplos, digamos, de las diferentes fichas, de los diseños de tablas, de la propuesta técnica como tal para poder implementar el proyecto, ¿sí? Es ello, ¿verdad? Sí, en cada charla traer ejemplos pues como de las actividades que debemos de presentar al fin de semana. Ok, recuerden que los ejemplos que yo traigo pueden ser o parecidos al de algunos o ajenos, ¿sí? Y de allí ustedes toman su modelo estructura, de acuerdo a la estructura, toman su modelo para poder desarrollar lo suyo. Pero puede que se parezca o pueda que los suyos sean totalmente diferentes. Lo importante es aplicar el modelo, ¿ok? Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, por lo apretada de la agenda, hay 3 actividades que se entregan para la próxima semana, ¿sí? 3 evidencias. Y las 3 son evidencias tangibles, o sea, es decir, evidencias de productos. O sea, una es la ficha técnica, la otra es las tablas y la otra es la propuesta técnica. Puede que, digamos, las 3 se pueden entregar en una, pero es un solo documento. Hay que hacer la ficha técnica, hay que hacer la tabla y hay que hacer la propuesta. ¿Ok? Ok, profe. Listo, entonces así quedamos. Pues entonces, Profe, antes de finalizar, qué pena interrumpirla. sí, Otra de las cuestiones que estaban comentando los compañeros era el tema de las calificaciones. Yo, pues, personalmente, pues, yo sé que usted lo va a hacer, pero ellos tenían la duda, la pregunta, la inquietud de por qué hay unas actividades que todavía siguen sin la nota, pues. Entonces, a ver si usted de pronto les puede aclarar también ese tema. sí, hay unas que están sin calificación. Hubo una asignación de unas fichas que, digamos, yo no soy, me las asignaron a mí. Igualmente me ha tocado atenderlas, ¿sí? Entonces, en este momento tengo 7 fichas a mi cargo y estoy en espera de que llegue ese instructor, ¿sí? O instructora, no sé quién es. Entonces, por ello, como tengo que darle atención a todo, imagínate, mientras doy la vuelta a 350 aprendices, entonces ahí es donde me voy atrasando, ¿sí? Porque pues es bastante y donde hay que realimentar una por una. Entonces, hay una, más o menos desde esos periodos, empecé fuera que venía lento, entonces empecé y más que el tema de que me quedé atrasada, pero yo estoy haciendo todo lo posible, de verdad que sí, para poderle calificar. No he hecho? No he realimentado, pero hay unas que ya están, hay muchas que ya aprendizaje. Recuerde que hay en las evidencias y está el resultado. Obviamente hay unas que no están realimentadas que debo realimentar. Pero entonces ante ello, sí le solicito como más de la acostumbrada paciencia. Sé que es su derecho, sé que debo hacerlo, pero yo estoy segura que, pues, o estoy confiando mucho de poderlo hacer lo más pronto posible. E incluso a mí también me convendría, como lo ha mostrado Jaime, como lo han mostrado los compañeros, de pronto reducción de 3 es más, para mí también es más. Entonces, yo sí estoy en la lucha de que me puedan aprobar, poder ajustar, ¿sí? Para poderles dar atención a ustedes. Entonces, yo este pedacito,
pero estoy haciendo el esfuerzo. Lo que sí tengan la certeza que quienes han respondido favorablemente han entregado sus actividades. No seré injusta de decir, ok, usted la entregó, pero entregó mal, está mal y no se le haga ninguna actividad. De pronto le podría decir, mira, esto no quedó bien, por favor. Incluso yo a muchos los he contactado aparte y le he dicho, mira, esta partecita te faltó complementarla, ajustala y envíala que yo la reviso nuevamente. Y lo han hecho y yo se los he calificado. Entonces, así como yo he podido tener paciencia con ustedes, pido un poquito más de paciencia, de su acostumbrada paciencia y digamos empatía por todos estos procesos que son muy bonitos para poderles responder a cada uno de ustedes. Gracias, Jason, Muy amable, profe. Muchas gracias. a ustedes por la observación y por estar muy pendiente de cada uno de sus fichas. Sé que ese mismo, digamos, observación o preguntas, no se queden con nada. Es mejor que lo escalen conmigo a ir escalando directamente, por ejemplo, a saltarse como los conductos. Digamos, entre ustedes y yo ya hay unos lazos, no podemos decir de familiaridad, de amistad, no, de compañerismo, no, porque pues yo estoy en su rol de instructor, pero sí hay estos lazos de comunicación. No me he escondido nunca, no lo haré. Aquí estoy enfrente de este proceso, por algo escena me puso acá y estaré siempre con ese ánimo de estarlos apoyando. Entonces, así como ustedes, hay otros compañeros que son otras fichas más nuevas que ustedes, que pues no los podemos dejar sueltos. Pues imagínense cómo estarían donde estuvieran solos. Pasaría lo mismo que les pasó a ustedes al principio que entraron y no tenían su instructor. Ellos al menos tuvieron la oportunidad de que cuando entraron, ahí estaba el instructor. Y con todo que a mí me lo asignaron un día después de que ellos ya lo tenían activo y estaban locos. Entonces, yo sé que son otras fichas, y ustedes dicen, no, pero nosotros somos otro proceso. Pero igual todos estamos en ese proceso de aprendizaje y que esa es la manera de poderlos también empoderar, de que ellos también sean autónomos. Entonces apenas están en esos procesos de inducción y por eso, pues digamos, me disculpo porque pues también hay que darle un poquito de atención. Obviamente mi atención está botada por ustedes porque con ustedes estoy, digamos, los 4 días de la semana, incluso 5 porque este es viernes, y con ellos solamente les aparto el día viernes para poderle dar atención a ellos. Y les aparto sus horitas y es el día viernes que ellos tienen. Profe, la verdad sería bueno que, digamos, usted pudiera hacer un ejemplo de sobre cada uno, ¿no? Pues para los que no nos quede muy claro, o sea, sobre las actividades. Puede ser un ejemplo breve y se puede realizar ahí como para ir viéndonos, la verdad. Pues sí se puede, obviamente, ¿no? O sea, no te entendí, César, bien. Por favor, ¿me puedes hacer nuevamente la pregunta o la observación? Sí, profe, lo que pasa es que tengo muy mala conexión ahorita, estoy por un lugar donde no anda bien el internet, pero profe, la pregunta, o sea, la observación o no sé, puede ser de que, El aporte. sí, puede ser de que, digamos, en cada actividad que hay que realizarse, si se pudiese hacer un ejemplo, pues puede ser breve, pero la verdad como para que nos sirva de guía, porque pues, no sé, por lo menos en mi caso, y he visto a varios compañeros también en el chat que no sé, esas actividades no son muy claras. Ok, Jaime, precisamente estábamos diciendo, yo dije, expongan cuáles son los temas. Entonces Jaime aportó, como nos quedamos callados, Jaime aportó que a partir de las actividades del 23 que les estaba compartiendo, ahí están en pantalla, las actividades del 23 de octubre hasta el 29, esas 3 actividades, traeré ejemplos para no atrasarnos más y retomar lo anterior, sino a partir de esas actividades traer ejemplos claros sobre cada una de esas evidencias que hay. No sé si me lograste ahorita entender, porque pues esta parte ya la habíamos conversado aquí en el grupo, pero como tú dices que tiene mala conectividad, entonces pues ahí te repito, en eso quedamos. Para el martes traigo los ejemplos claros sobre las actividades o las evidencias que hay que entregar para el 29, ¿sí? Ok, profe, vale, gracias. Lo que pasa es que sí estoy viendo el trabajo a la casa y pues no hay muy buena conexión ahorita. Pero vale, Bueno, gracias. tranquilo. Listo.
Entonces, a partir del martes vamos a traer ejemplos claros, como dijimos, ejemplos que es un ejemplo puede ser diferente o parecido al suyo o a los de ustedes, pero ustedes lo enfocan a cada uno de sus proyectos y del desarrollo de lo que estamos, digamos, del software que ustedes están diseñando o van a desarrollar. Profe, de pronto un pequeño aporte para todos. No hay preguntas tontas. Prácticamente hay tontos que no preguntamos. Entonces muchas veces nos quedamos es con las dudas de que tenemos que hacer por el mero hecho de no saber formular una pregunta o de darnos pena hacer un aporte. Entonces, el consejo que yo les doy es no nos dé pena preguntar, independiente de lo que piensen los demás compañeros, pero lo importante es que quedemos todos con las dudas aclaradas, perdón. Gracias, Jaime. Muy buena esa parte. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así es. Pregunte. Mire, hay una persona que quiero destacar en todo. Bueno, Jaime es una persona que participa mucho, Jason, Geraldine, bueno, la mayoría participa y está abierto aquí y dan sus aportes. Pero hay una persona que pregunta así. Yo sé que cada uno puede voltear los ojos, de pronto ya va a preguntar, pero quiero destacar a Brian. Brian no le da pena preguntar. Y por más tonta que usted allá adentro dice, pero otra vez está preguntando lo mismo, es que él no lo escuchó. De pronto sí, digamos, si usted escuchó, pero no entendió y ya se aclaró, de pronto utilizar el medio aparte en el chat. Pregúntemelo a mí, porque pues digamos, se hacen demasiado extensos, digamos, esta lo empezamos a las 7 y ya van a ser las 9, ¿sí? Entonces, se hace demasiado extenso esta grabación. Entonces, lo que tengamos puntualmente, cuando cerremos, si quiere, póngame en una cita. Profe, en la tarde, mañana o en la noche podemos revisar esto y esto, o nos reunimos varios, ¿sí? Y hacemos la pregunta más personalizada. No estoy diciendo que está mal que Brian pregunte, por eso lo destaco. Él pregunta o pregunta. Ahí sí aplica lo que dice Jaime. No es pregunta tonta, sino tonta el que no pregunte. Pero él sí aprovecha la oportunidad y pregunta. Lo que, digamos, se hace muy larga la grabación y pues este espacio lo ameritó hoy. Pero la idea es que nosotros entre hora, máximo hora y media, podamos evacuar una sesión, una conferencia web. ¿Ya? Por el número de fichas que tengo asignado, no se me ha podido dar la oportunidad de hacer 2 conferencias en la semana, ¿sí? 2 conferencias a ustedes, que son, digamos, mis fichas oficiales. Pero a mí me encanta poder hacer 2 conferencias, cada una de hora y media, porque queda más despejado el tema. Digamos, queda más despejada la evidencia. Pero por eso estamos ajustaditos. Ya me dijeron que pronto me van a soltar esa ficha y ya puedo botármela todas hacia ustedes, todo el 100 y 200% a ustedes para que ustedes puedan darle celeridad a sus procesos y puedan responder bien a cada uno de su aprendizaje. Pero gracias, Jaime, por ese aporte. Gracias a Jason, a Carlos, a César, a Alejandro, a todos los que están aquí presentes, Geraldine, todos los que han participado, a Ángela. Ángela, digamos, también es un valor muy agregado dentro del grupo, porque Ángela es una de las personas que no es del área, digamos, pero le apasiona esto, lo está aprendiendo de cero, lo está disfrutando, tomó la alternativa, lo que yo les decía, hagan cursos complementarios. Hagan cursos complementarios. Mi falencia es el análisis. Aquí Sofía Plus tiene muchísimas oportunidades para ustedes formarse. Voy a mirar si me deja entrar. Aquí ustedes pueden mirar. Yo dejé de compartir. No, ahí están viendo. Digamos, veamos aquí. Oferta Sofía Plus. Miren, aquí en donde ustedes dicen cursos virtuales cortos, ustedes abren este abanico y el SENA tiene muchísimas áreas. Digamos que a la que más ustedes le apuntan o les puede interesar puede ser la programación, ¿sí?
Entonces, usted quiere profundizar más en programación. Mire, hay programación en Python, hay programación de app, de móvil, hay programación en MySQL, bases de datos, hay en Java, ¿sí? Todos estos cursos usted los puede tomar. ¿Me prohíbe el SENA porque estoy en una formación titulada? No, tome estos que son complementarios. Como su nombre lo dice, lo va a afianzar, le va a ayudar, lo va, digamos, a pulir un poco más en sus procesos. Ahora, si lo de programación no es lo mío, por ejemplo, César puso el caso, yo programo. César, digamos, dice, ok, a mí el tema del análisis y de esta parte, no. Entonces, yo ya me voy a la parte, puede ser, o de ofimática, y reviso qué otros procesos hay aquí que me sirvan. O, por ejemplo, ya en la parte más que de programación, puedo mirar qué hay en la parte de diseño o de análisis. Por ejemplo, aquí en diseño, aquí hay otro software para diseño, o puedo mirar, digamos, en cuanto a las diferentes habilidades que puedo desarrollar. Por ejemplo, aquí dice habilidades blandas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya es para redes, para valores. Entonces, puedo buscar diferente dependiendo mi enfoque para poder hacer, digamos, para poder utilizar todos estos cursos complementarios que el SENA me da y le ayuda. Y Ángela, yo les, por el grupo, por el equipo, no solamente a Ángela, envié unos enlaces y Ángela tuvo la oportunidad de inscribirse. Le puede haber apoyado, le puede haber ayudado muchísimo. Ángela era una persona que se conectaba también muchísimo, de pronto ya ha podido soltar más, conocer más, y paso a paso ella va a proceso. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que lo tiene el SENA allí mismo, ¿sí? Utilizan, digamos, también la metodología virtual y sí lo pueden hacer ustedes. No se les prohíbe en la parte, digamos, en estos cursos complementarios. Entonces, esa es la invitación. Tenemos una bolsa nacional que necesita que ustedes también puedan ingresar y las colocan también por ustedes como aprendices que están en programas de tecnología. Profe, qué pena. ¿Me puede colaborar, por favor, con la asistencia que ya me debo de retirar? Listo, listo, sí, señor. Ya les envío la asistencia. Gracias. Bueno, agradecerles a todos su participación. Voy a dejar de grabar y digamos, siempre no perdamos las líneas de comunicación, dudas, inquietudes, aportes, hasta podemos llamarlo inconformidades, pueden escalarlas conmigo. Si yo no estuviera, si no les diera respuesta, si no les pues ya buscarían ustedes otros medios. Pero mientras estemos aquí, digamos, en pie y firme, aquí estamos para podernos apoyar. Muchas gracias. Gracias.